Ok, bienvenidos estimados estudiantes. Eh, en esta clase vamos a hacer la introducción y vamos a avanzar en el tema de series. Bueno, específicamente se le llama serie a lo que nosotros usualmente le llamamos suma. Ok, todo el mundo conoce el número pi, ¿sí? Todos tenemos una referencia del número pi. Puede ser que nosotros en nuestra juventud nos divertíamos aprendiendo las cifras decimales del número pi, un número famoso, ¿sí? Porque su parte decimal es infinita, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que la base de nuestro sistema numérico es 10. Entonces, en un curso básico de teoría de números, tú miras cómo representar un número en cualquier base, ¿sí? En cualquier base K siendo un entero positivo y distinto de 1. Entonces, base 2, base 3, base 4, base 5, etcétera. No es la base que nosotros usamos, es la base 10. Entonces, nosotros podemos escribir el número pi de esta manera, miren, ¿sí? Pi es 3 más 1 partido por 10 más 4 partido por 10 al cuadrado más 4 más 1 partido por 10 al cubo más 5 sería después más 9 partido por 10 a la quinta, ¿sí? Entonces, si se fijan, todo esto es una suma infinita, ¿de acuerdo? Entonces, estos puntos suspensivos, eso significa que puede seguir agregando términos, ¿sí? Según esta disposición. Entonces, en el denominador siempre van a haber potencias de 10. Ahora bien, eh, con el poder computacional de hoy en día, entonces hay muchas personas que se dedican a estar descubriendo cifras decimales del número pi, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero también en países como Japón hay concursos de memoria, ¿eh? Quienes se aprenden más cifras decimales del número pi. De acuerdo, entonces esa expresión nos va a servir a nosotros a definir el concepto de lo que es una serie. Entonces, uh, si nosotros tenemos una expresión de este tipo, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n más puntos suspensivos, entonces a esta suma infinita, pues es una suma infinita, no se le conoce comúnmente con este nombre, sino que se le conoce con el nombre de serie infinita o simplemente serie. Entonces, de hecho, es más común y más usual que simplemente diga serie. Y las notaciones para eso es este símbolo, ¿sí? Que se lee la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, o simplemente la suma de a sub n. Entendiendo esto, para hacerlo, esa suma es infinita. Ok, en lo personal prefiero esta notación, ¿sí? La suma o el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Entonces, los términos que va sumando son a sub n, ¿de acuerdo? Entonces, humanamente no tiene sentido hablar de una suma infinita, porque no podemos sumar infinitos términos desde el punto de vista humano. Por ejemplo, aquí tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, así sucesivamente, ¿sí? Más n, ¿sí? Hasta cuando lleguemos ahí a las 100 millones, entonces 2 a las 100 millones y vamos a seguir sumando, no vamos a parar nunca de sumar, ¿sí? Podemos tener toda una vida en eso, dedicado a eso.
Entonces, humanamente, pareciera ser que lo de estar sumando de manera infinita no tiene caso. Sin embargo, vamos a desarrollar métodos, ¿sí? Que nos posibilitarán encontrar el valor de una suma infinita, ¿sí? Pero sobre todo, la teoría de series, el estudio de series infinitas, se dedica a saber cuándo una suma infinita existe, ¿sí? O es convergente. Y vamos a introducir ese término de convergencia de series de manera análoga a la convergencia de sucesiones, ¿sí? Que ya vimos en la unidad anterior. ¿Ok? Ah, fíjense esta otra suma. ¿Sí? Supónganse que tenemos este término general, ¿sí? En una suma de este tipo. La suma de este n igual a 1, ok, hasta infinito, de n por n más 1 partido por 2. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, eh, cuando nosotros no sumábamos infinitamente, si sumábamos hasta aquí, en la unidad anterior, nosotros pudimos haber aprendido a sumar esos términos infinitos. Y de hecho es muy fácil deducir la fórmula, porque tú pones 1 más 2 más 3 más punto suspensivo, más n, ¿sí? Y le dices, le llamas que esto es igual a eso, pero en este caso es una suma finita, miren. Y tú puedes poner ahora, este es un pequeño artificio, un pequeño truco. Puedes poner n aquí. Ok, debo de estar atento a que no se me vaya a apagar que no me vaya a sacar la grabación, porque estoy solo, acuérdense. Sí. Entonces, este es un pequeño truco de ponerlo así, ¿ve? N, por aquí va a estar el n menos 1, si lo cambias de orden, más, aquí va a estar el n menos 2, más, más, aquí va a estar ¿quién? 1, y todo esto también es el mismo S. Ok, si sumas, entonces, miren, sumando término con término, de este lado te va a quedar S más S, 2S. Pero aquí, si sumas columna por columna, te va quedando N más 1, N menos 1 más 2, N más 1. N menos 2 más 3, N más 1. Y así sucesivamente hasta que llegue, siempre va a ser N más 1, hasta que llegues a el último, que es N más 1 también. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces está el N más 1 aquí? No, pues está una vez, dos veces, tres veces la tercera columna, cuatro veces, n veces está la enésima columna. Entonces es n por n más 1, pues esta suma, ¿sí? Igual a 2s. Entonces ya puedo sacar la suma de los n primeros números naturales. S es igual a n por n más 1 partido por 2. ¿Ok? De ahí es donde sale esta fórmula. Pero este es otro caso. De manera infinita no puedo hacer eso. ¿Sí? De acuerdo, de manera infinita no puedo hacer eso. Ok. Sin embargo, fíjense que si sumamos términos del tipo un medio más un cuarto, más un 16avos, más un 32avos, claramente eso es estar sumando términos de este tipo. ¿Sí? 1 partido por 2 a la n. ¿Sí? Entonces, fíjense que ustedes pueden comenzar a hacer esta pequeña suma aquí, ¿ve? ¿Sí? Entonces,
a ver a quién va tendiendo, ¿sí? A ver a quién va tendiendo. Suma de los primeros n términos. 1 es igual a un medio. Un medio más un cuarto es 0,75. Un medio más un cuarto más un octavo es 0,87. Y si siguen indefinidamente, parece, miren, con 25 términos ya estoy bien cerquita de 1. Parece, ¿sí?, que la suma infinita, en este caso, ¿sí?, de esta serie, parece que tiende a 1. Parece. No lo podemos asegurar, ¿sí? Entonces, sí, no sentí el pinganillo. Ok, pero ya estamos listos ahí. Ya no hay problema. Entonces parece que esa suma es 1. ¿De acuerdo? Entonces, para desarrollar la idea de cómo sumar series, entonces vamos a introducir el concepto de sumas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, y vamos a formar una sucesión que se llama así, miren chicos. Sucesión de sumas parciales. ¿Ok? Y con esto es que vamos a trabajar. Entonces le llamamos a la sucesión, la vamos a construir la sucesión S1, la denotamos por Sn, a la sucesión de sumas parciales, y le llamamos S1 al primer término, A sub 1, primer término de la serie. S2 es la suma del primer término de la serie más el segundo. S3 es la suma de los 3 primeros términos de la serie. S4 es la suma de los primeros 4 términos de la serie. En general, Sn es una suma finita. Sn es la suma de los n primeros términos de la serie. Pues entonces aquí está la sucesión Sn, ¿ya? ¿Sí? Y entonces nosotros, fíjense, vamos a decir que esta serie la podemos sumar de manera infinita cuando estemos calculando esto. Límite, cuando n tiende a infinito, de S sub n. Miren, esto es una belleza. ¿Sí? Entonces, este límite es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la sub n. Eso es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en vez de decir la suma de n igual a 1 hasta infinito de la sub n, vamos a decir el límite cuando n tiende a infinito, ¿sí?, de S sub n, donde S sub n es esta sucesión, que le llamamos sucesión de sumas parciales. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos a decir, ¿sí?, que la serie es convergente. Fíjense bien, vamos a decir que la serie es convergente o que la suma infinita existe si el límite de S sub n cuando n tiende a infinito existe. Y nosotros ya hicimos esto en cálculo 1, ¿sí?, cuando vimos límites en el infinito y también en la unidad anterior. Así que vimos límites de sucesiones de números reales. Entonces, esta sigue siendo una sucesión de números reales. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos esta definición. ¿Sí? Una definición trascendental. Si tenemos esta serie, que ya saben que es una suma infinita, entonces le llamamos S sub n a la suma de los n primeros términos de la sucesión. O sea, sumar términos finitos si podemos. Si no importa que sean los primeros 100 millones de términos. Pero lo podemos hacer. ¿Cuánto nos tardaremos? No sé, pero es finito. Se puede hacer. ¿Sí? Entonces, a esta sucesión se le llama sucesión de sumas parciales. No olviden esto. ¿Sí? No olviden eso. Sucesión de sumas parciales. Entonces, si la sucesión de sumas parciales converge, es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de S sub n es igual a S, entonces decimos o diremos
que la serie es convergente, ¿de acuerdo? Y vamos a decir que esta suma infinita es igual a S. Pero si se fijan, no es que vayamos a hacer esta suma infinita, somos incapaces de hacerlo. Lo que vamos a hacer es encontrar este límite. Y nosotros tenemos métodos para encontrar este límite, porque lo vimos en cálculo 1 en la unidad que vimos límites de funciones en el infinito, cuando x tiende al infinito. En este caso, la variable es entera, cuando n tiende a infinito. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, al número S le vamos a llamar, ¿sí?, suma de la serie. Ahora bien, chicos, en teoría de series o en el estudio de series, hallar el valor de esa suma es muy complejo. Sí, es muy difícil. Entonces, más adelante vamos a ver que nos vamos a dedicar mejor a estudiar métodos que nos puedan decir si una serie es convergente o no. No al hecho de encontrar directamente su valor de convergencia. Como yo digo, ese ya es otro pisto. Ok. Bueno, supongamos que sabemos que la suma de los primeros n términos de la sucesión, de la serie, perdón, que la suma de a sub 1 más a sub 2 más a sub n es este valor. Supóngase, no sabemos quién es a sub 1, a sub 2, a sub n, no sabemos eso. Solo sabemos que la suma de los n primeros términos es 2n partido por 3n más 5. Es decir, que la suma parcial enésima, ¿sí?, tiene esta regla de formación. Entonces, Sn es 2n partido por 3n más 5. Entonces, si nosotros quisiéramos hallar esta suma, nosotros no vamos a ponernos a sumar infinitamente, sino que vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito de 2n partido por 3n más 5. Pero este límite nosotros lo estuvimos trabajando en el curso de cálculo 1 con la variable continua x y en el caso de la unidad anterior con la variable discreta o entera n. ¿Sí? Entonces este límite, ¿cómo te queda? Límite cuando n tiende a infinito, recordarlo, dividimos numerador y denominador por n, me queda 2n partido por n, ¿sí? 3n partido por n más 5 partido por n. Ok, cuando n se va a infinito, esto tiende a 0. Pero esto tiende a 3 porque el n se elimina antes de evaluar el infinito. Esto se elimina. Sí, el n se simplifica. Y te queda el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? En el numerador 2 y en el denominador 3, de 2/3. El límite de una constante es la constante mi, según nuestros conocimientos de cálculo 1. ¿De acuerdo? Entonces, si la serie, fíjense bien, no conozco estos valores, esta es una cuestión hipotética. Si la serie tuviera una sucesión de sumas parciales cuya expresión está dada por 2n partido por 3n más 5, entonces la serie converge a 2/3, porque el límite de la sucesión de sumas parciales es 2/3. Vale, chicos. Sí. Tienen que mirar este video las veces que les sea necesaria para afianzar el conocimiento. ¿De acuerdo? Ok. Permítanme borrar aquí. Muy bien. Ahora bien, hay un caso muy importante, ¿sí?, de series, que es la denominada serie geométrica. Entonces, veamos, averiguemos aquí que todo esté bien. Ok, sí, todo está bien. Entonces, la serie geométrica es una suma infinita bastante singular, bastante particular, que es de esta pin también. Es de la forma A
más AR más AR cuadrado más AR al cubo más punto más AR a la n-1 más. Ok, eso en la notación de series lo puedes escribir de esta manera. El sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a la r-1. ¿Sí? Entonces hay un pequeño truco, ¿sí? Para poder encontrar la fórmula para hallar la suma de la serie geométrica. Ahora bien, ese truco no lo puedes generalizar a cualquier serie. En este caso particular, porque la serie geométrica es de este tipo. Entonces, si le llamamos a la enésima suma parcial, S sub n, entonces acuérdense que S sub n es la suma de los n primeros términos. Sí, aquí va el contador, miren. 1, 2, 3, n-1 es n. ¿Ok? Entonces, el pequeño artificio es el siguiente. ¿Sí? Poner la suma de esta manera. Sn es igual a más AR más AR cuadrado más más AR a la n-1. ¿Sí? Y multiplicas la enésima suma parcial, la multiplicas por R. Entonces, RSN te va a quedar A por R, ¿sí? Más AR cuadrado, más AR al cubo, más AR a la N. Entonces venís y lo ordenas así, ¿ve? Que inicie desde aquí, AR, AR, AR cuadrado, AR, AR a la N-1, y el último que te sobra, que es cuando multiplicaste este por R, ARN, ¿sí? Entonces, ¿por qué haces esta disposición? Para poder sumar bien, ¿sí? Para poder sumar bien. ¿De acuerdo?